Retomando entonces las discusiones sobre historia, habíamos quedado en el inicio del nacionalismo árabe, luego de haber hecho una discusión sobre la Nakba, sus consecuencias, y sobre la creación del concepto de línea verde a propósito de la línea del armisticio en 1949. Habíamos avanzado cerrando la década de los 40 y habíamos llegado a la década de los 50, y para esto es fundamental entonces entender el pilar estructural de los procesos políticos de los 50 y parte de los 60, que fue el nacionalismo árabe y el panarabismo. A la hora de hablar de nacionalismo árabe, en este momento de los 50 tenemos que hablar de Nasser. Posteriormente tendríamos que hablar de otros líderes árabes, como por ejemplo el mismo Gaddafi en Libia, o incluso en parte Saddam en Irak, hasta cierto punto. Sin embargo, el exponente más claro de ese nacionalismo árabe, ese panarabismo, fue Gamal Abdel Nasser, el líder egipcio, que arrancó la expresión panarabista y nacionalista al incorporarse el movimiento de los oficiales libres, que da fin a la monarquía egipcia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento de los oficiales libres era un movimiento, o hacía parte de una oleada de movimientos de militares y política que combinaban perfectamente estos dos factores, que también existieron en Europa, que también existieron en América Latina. En América Latina tuvieron otro desarrollo en varios momentos en gobiernos militares en América Latina, pero que para el caso del Medio Oriente significó obviamente la propuesta o la base fundamental para crear un movimiento político militar que hablara de un nacionalismo. Hay que también precisar, si lo sacamos del Medio Oriente, que este movimiento coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría, y sobre todo va a terminar desembocando en la formalización de una organización internacional típica de Guerra Fría, que es el movimiento de los no alineados. A propósito del movimiento de los no alineados, mucho se ha discutido desde teoría de relaciones internacionales sobre la validez de este tipo de organizaciones. Si vamos a mirar, por ejemplo, la línea teórica de Kaplan en las relaciones internacionales, prácticamente no habría posibilidad de crear un movimiento que no estuviera alineado con alguno de los dos polos hegemónicos del sistema internacional. Sobre todo cuando Kaplan habla o caracteriza la Guerra Fría en su momento como un sistema bipolar rígido, donde la posibilidad de fluctuación es imposible y donde la posibilidad de una neutralidad también es imposible. De hecho, Kaplan cuestionó en su momento los no alineados cuando mencionaba a Cuba, que era uno de los miembros de los no alineados, o incluso la misma Colombia, cada uno en su momento alineado con un polo diferente. Cuba con la Unión Soviética, está claro, es evidente, y Colombia también con Estados Unidos. Sin embargo, más allá de eso, los pilares de los no alineados, cuando menos dos de los pilares de los no alineados, que fue la India y fue Egipto, en parte sí mantuvieron cierta distancia de los polos de poder. No hay que confundir la orientación socialista que le dio Nasser a Egipto en su momento con una cercanía con la Unión Soviética. De hecho, el mismo Nasser fue bastante prudente a la hora de establecer unas relaciones bilaterales con los soviéticos y fue bastante conservador en este tipo de relaciones. Incluso el mismo Nasser llegó a perseguir movimientos al interior de Egipto que eran abiertamente prosoviéticos, los llevó a proscribir. Por lo tanto, el carácter de cercanía en su momento de Nasser con los soviéticos, el carácter de cercanía de Nasser con la ideología socialista, debe matizarse bastante bien. No se puede caer en el simplismo de decir, per se socialista, per se amigo de los soviéticos. En el contexto de Guerra Fría, no es tan simple. Nasser era un personaje bien complejo y el movimiento de Nasser también lo era. Después de terminar el periodo monárquico, el movimiento Oficiales Libres tuvo en su cúpula el liderazgo del general Najib. Sin embargo, este periodo del general Najib fue bastante breve y fue reemplazado por Nasser en 1953, quien asume perfectamente la presidencia egipcia. Al momento de llegar a la presidencia egipcia, Nasser no escatima esfuerzos por montar su línea nacionalista. Y no solamente nacionalista al interior de Egipto, sino una línea nacionalista árabe. En consecuencia, hablaba de una unidad árabe y hablaba ya de su proyecto de crear la República Árabe Unida. Estaba todavía muy lejos en su momento de hacerlo,
pero ya en sus discursos se podía ver ese objetivo, se podía ver esa orientación. Sin duda, la Guerra Fría fue un motor, alimentó esta propuesta nacionalista de Nasser. ¿En qué medida? De hecho, la nacionalización del Canal del Suez fue en parte, se puede interpretar de esta manera, fue en parte una vuelta de péndulo, una consecuencia de la lógica de Guerra Fría de Estados Unidos y de Europa para boicotear los medios de financiar el financiamiento de la represa de Asuán. Esta represa representaba un proyecto fundamental para Egipto en cuanto a su política de riego, teniendo en cuenta la precariedad de abastecimientos hídricos de toda la región y teniendo en cuenta, sin embargo, que Egipto contaba con el gran potencial del río Nilo y el delta del Nilo. La represa de Asuán implicaba para Egipto no solamente esta seguridad hídrica, sino la represa de Asuán incluso representaba para Egipto un proyecto tan importante que llevó en su momento a afectar parte de ese patrimonio milenario egipcio. Los egipcios tuvieron que trasladar en muchos momentos de su patrimonio tradicional, histórico, tuvieron que transportar casi que piedra a piedra y rehacerlo en otros sitios de Egipto. Estos monumentos del Egipto faraónico que se iban a ver afectados por la represa de Asuán. Sin embargo, a la hora de valorar esa tradición incluso histórica y la necesidad de una seguridad hídrica, sin duda Gamal Abdel Nasser opta por una seguridad hídrica. Esto lo estoy utilizando de ejemplo para ver la importancia capital de este proyecto en la política de Nasser. Proyecto que, sin embargo, como les decía, sufre un boicot por parte de Occidente para lograr el financiamiento necesario, financiamiento que posteriormente lo va a terminar ofreciendo la Unión Soviética. En este momento hay que ser precisos. La Unión Soviética no fue la primera opción de Gamal Abdel Nasser, fue Occidente. Y fue ante la negativa de Occidente que la Unión Soviética estuvo presta a ofrecer este financiamiento. Por lo tanto, Nasser toma dos caminos: asumir el financiamiento soviético, aceptarlo, y también iniciar las medidas necesarias para nacionalizar el Canal del Suez en 1956. Esta nacionalización va a terminar con una consecuencia directa, que son los nuevos episodios de guerras árabes israelíes, sobre todo por una situación en particular, y es que el Canal del Suez simultáneamente, aunque representaba capital o intereses británicos e intereses estadounidenses, también había sido financiado por la casa Rothschild. Cuando entonces Nasser nacionaliza el Canal del Suez, no solamente está afectando intereses británicos y estadounidenses, está afectando intereses sionistas, por ser la casa Rothschild quien ha financiado entonces durante la influencia británica, quien ha financiado la creación de este canal. Por esto no es raro que Israel haya terminado metiéndose en una guerra con Egipto derivado de la nacionalización de este canal. Sin embargo, después de los procesos o del inicio del proceso de la nacionalización del Canal del Suez, se da la otra gran jugada maestra de Gamal Abdel Nasser, y es en 1958 crear la República Árabe Unida junto con Siria. A pesar que va a tener dificultades, a pesar que se va a terminar disolviendo rápidamente, a pesar que es relativamente difícil empatar dos estados bajo la figura de un solo líder, en este caso Nasser, quien se reservaba el derecho de gobernar simultáneamente a Siria y simultáneamente a Egipto, con un vicepresidente en Siria, con un vicepresidente en Egipto. A pesar de haber creado, llamémoslo así, esta armazón burocrática, realmente el hecho de gobernar dos estados tan distintos, con sociedades tan diferentes y con necesidades tan diferentes, prácticamente echó por tierra entonces este proyecto de Nasser. Muy interesante incluso hoy se pudiera hablar de una República Árabe Unida. Sin duda veríamos un Medio Oriente con mayores capacidades de maniobra frente a Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, hoy mismo no va a ocurrir, en buena medida porque el Medio Oriente y el mundo árabe está repartido entre quien es cercano a Estados Unidos y per se es cercano a Israel, y quien no, definitivamente, y quien maneja una agenda y una política exterior mucho más autónoma.
Volviendo al pasado, 1958 se crea la República Árabe Unida, el gran proyecto panarabista de Nasser, que no se limita inicialmente a Siria. De hecho, Nasser tenía en su radar incorporar a la República Árabe Unida a otros países de la región. Parcialmente se estuvo acercando con Jordania, aunque la situación jordana, obviamente por la relación Jordania-Israel, va a ser diferente. Y también parcialmente se acercó a Túnez y se acercó a Argelia para intentar ampliar el concepto de la República Árabe Unida. Con Túnez y Argelia, sobre todo, el mecanismo que opta para acercarse es la discusión del anticolonialismo. De allí que la manifestación de Nasser no fue solamente nacionalista, panarabista, sino hasta cierto punto también anticolonialista para tratar de incorporar otros espacios a su esfera de influencia. No lo va a lograr y va a terminar disolviéndose la República Árabe Unida. Sin embargo, en el momento de auge, en estos años, finalizando los 50, todavía no estamos hablando del declive, estamos hablando hasta ahora del momento de ida, en este ejercicio de pendulación, en un momento de fortalecimiento de Nasser. Y en esa carrera hacia el fortalecimiento, también tenemos que decir que Nasser crea un pacto de defensa regional que iría a complementar la idea de la República Árabe Unida. Por un lado, un proyecto político que fortalecía a Nasser y fortalecía el panarabismo, pero ese proyecto político por sí solo no podía prosperar y era necesario entonces crear un complemento que era un proyecto militar. Este pacto de defensa regional iba a incluir no solamente a Siria, sino a dos jugadores geopolíticos fundamentales para cualquier proyecto en el Medio Oriente. Por un lado Jordania y por otro lado Arabia Saudí. ¿Por qué Jordania? Evidentemente es el espacio geopolítico de conexión entre Siria y Egipto. Ahí en la mitad está Jordania. Eso fortalecería geopolíticamente hablando de una manera exponencial la República Árabe Unida. Pero no solamente por esta vía, no solamente con esta ventaja geopolítica, sino también por la posibilidad de tener entonces una entidad política fuerte en torno a las fronteras de Israel y en torno a las fronteras de Palestina y poder apoyar con mayor contundencia la causa palestina. Jordania se incluye entonces en este pacto de defensa regional, es un elemento geopolítico fundamental que hay que incluir. Por otro lado, también se incluye Arabia Saudí. La inclusión de Arabia Saudí en este foro de defensa dejaba ver dos cosas. Por un lado, la necesidad de Nasser de alguna manera de contar con los petrodólares saudíes, que en ese momento no se habían acercado tanto como hoy a Estados Unidos. Y por otro lado, se veía también ya esta agenda geopolítica saudí de intentar controlar e incidir en los elementos coyunturales de la región, elementos coyunturales de mayor importancia. Los saudíes siempre han estado con esa doble opción. Si el elemento coyuntural no me puedo incluir, que sería la primera de las opciones, entonces lo tengo que desechar y lo tengo que erosionar si yo Arabia Saudí no estoy haciendo parte de él. Aquí ya se ve entonces esa agenda de doble nivel de los saudíes en este pacto de defensa regional, junto con Egipto, con Siria y con Jordania. Estos dos elementos, la República Árabe Unida, o estos tres elementos, el panarabismo como gran sombrilla, en primer lugar, en segundo lugar la República Árabe Unida y en tercer lugar este foro de defensa colectivo, van a crear las bases fundamentales entonces para el conflicto que viene a continuación, que es la tercera de las guerras árabe-israelíes, la guerra de 1967. Esta guerra, sin embargo, tiene sus antecedentes inmediatos, que permiten ver un escalamiento cada vez más fuerte de las tensiones entre Egipto, Jordania, Siria, en parte los saudíes, por un lado, Palestina sin duda dentro de esta orilla, e Israel por el otro. Y este escalamiento se ve en 1964 con claridad. 1964 implicó dos cosas. La primera, un tema geopolítico por asunto del río Jordán, que ya lo voy a explicar, y la segunda, el nacimiento de la OLP, que también ya lo voy a explicar. Por el lado de la valoración geopolítica, Israel, al igual que Egipto, entienden
que los recursos hídricos es un tema supremamente sensible en una región desprovista en buena medida de recursos hídricos de superficie y subterráneos. Quien controle los recursos hídricos va a poder controlar a su vecino, incluso si son recursos hídricos compartidos. Por esta razón, Israel no solamente lo piensa, sino que amenaza, y en parte lo hace, desviar el cauce del río Jordán para abastecer intereses hídricos israelíes. Si en esta región se desvía el río Jordán, de entrada estoy afectando a los países que se alimentan también del río Jordán. Parcialmente estoy afectando a Siria, pero contundentemente estoy afectando a Jordania. Si lo vemos en el mapa, efectivamente el río Jordán nos va a crear, es una cuenca hídrica que nace en parte desde los altos del Golán, que pasa por el lago de Tiberíades y que va a marcar la frontera entre Palestina e Israel por un lado y Jordania por el otro. De este río beben directamente los israelíes, los palestinos y los jordanos. Si Israel decide desviar su cauce, pues va a afectar decididamente, estructuralmente a los jordanos y a los palestinos. Y eso lo hace Israel en el 64. Cuando Israel hace eso, se abre la puerta para que ese contacto inicial en un foro de defensa entre Egipto y Jordania, ese contacto inicial que se abrió, en este momento con esta amenaza israelí, eso ya no es solamente un pequeño contacto, se abre la puerta para una posible gran alianza entre Egipto, Jordania y Siria. Si esta alianza se concreta, de concretarse esta alianza, vamos a tener entonces una posición fuerte panarabista, pro-palestina, justamente en la mayor parte de las fronteras de Israel. Así las cosas, vamos a ver entonces una preocupación geopolítica que se va a ampliar con el nacimiento de Fatah en 1959 y el nacimiento posteriormente de la OLP en 1964. Sin duda, del nacimiento de Fatah y el nacimiento de la OLP hay un pequeño periodo de transición que no obstante con el tiempo va a dejar a Yasser Arafat como ese principal y único líder de la resistencia palestina, de la causa palestina. Sumando todos estos factores que tenemos por un lado nacionalismo árabe, un panarabismo liderado por Egipto, tenemos una figura supremamente carismática como es Gamal Abdel Nasser. Por otro lado, tenemos la idea de la República Árabe Unida, un proyecto político que fortalecería a estos países árabes en la región. En tercer lugar, tenemos un proyecto militar, un esquema de alianza militar que complementaría el proyecto político de la República Árabe Unida. En quinto lugar, tendríamos un Israel supremamente beligerante, supremamente agresivo con sus vecinos, en este caso que los amenaza con un tema estructural como es el agua. Y en sexto lugar, derivado de lo anterior, vamos a tener a Jordania acercándose decididamente entonces a este esquema panarabista y nacerista y a este esquema de la República Árabe Unida. Si esto se hubiera mantenido, y es mi percepción, si esto se hubiera mantenido, hubiéramos tenido uno de los estados más poderosos del Medio Oriente. Un estado comunicado prácticamente por tierra desde Siria hasta Egipto, incluyendo Jordania, y hubiera tenido la posición dominante en términos geopolíticos en el Mediterráneo Oriental. Infortunadamente no se logró mantener. A estos elementos se les debe sumar, a estos 6 elementos que mencioné, se les debe sumar el inicio y la formalización de la resistencia palestina y de los partidos políticos palestinos y movimientos palestinos de liberación, como es en primer lugar Fatah y después la OLP. Una resistencia política organizada, muy activa, muy militante, muy consciente de su reclamo estatal y operando organizadamente. En este contexto llega 1967. Y en junio de 1967, en junio obviamente 2017, se conmemoraron los 50 años de la Guerra de los 6 días y en consecuencia los 50 años de la ocupación israelí de Palestina. Es uno de los aniversarios que no se quisieran celebrar, celebrar no se celebra, no se quisieran conmemorar, sobre todo porque por un lado se ve
el desinterés israelí por terminar la ocupación. Antes, al contrario, se ve, si algo queda claro, son las ansias israelíes por afianzarse en terreno que no le pertenece. Y en segundo lugar se ve la pasividad de la comunidad internacional, una comunidad internacional que ha permitido 50 años de ocupación. Pero bien, volviendo atrás, volviendo al origen, yendo a 1967, junio de 1967, Israel lanza un ataque, dirían los israelíes, preventivo, pero la doctrina de guerra preventiva es supremamente cuestionada en las relaciones internacionales, justamente por caprichosa. Con el esquema o la bandera de guerra preventiva yo puedo lanzar un ataque contra cualquiera de mis vecinos, incluso con evidencias falsas, y después de haber realizado el ataque, muy seguramente intentar justificar la acción con este esquema de guerra preventiva, si hubiera sido basado en mentiras. Entonces, en las relaciones internacionales se cuestiona mucho esto. Bien se pudiera llamar incluso de otra forma. Guerra preventiva es un eufemismo, entre otras cosas. Bien se hubiera podido llamar de otra forma. Es una agresión. Quien hace el primer disparo en una guerra, desde el derecho internacional y desde el derecho a la guerra, básicamente es el agresor. Y esto es lo que hace Israel en 1967. La guerra empieza con acciones militares materiales de Israel. Esta operación efectivamente va a tardar 6 días y hay que recordar algunos elementos que se pueden identificar como su causa. Por un lado, la existencia permanente de Israel como un estado artificial en el Medio Oriente. En videos anteriores, sobre todo en el video donde hablábamos del nacimiento de Israel, según la resolución 181, explicábamos por qué es agente artificial. Y bueno, lo podemos resumir sin mayor dificultad. Cuando un estado nace, no producto de un desarrollo histórico, no producto de la configuración de una nación que va a reclamar su estado y van a construir un estado-nación, desde el punto de vista de la teoría política, cuando un estado no nace por este camino, sino nace porque una organización internacional tuvo que emitir un acto administrativo partiendo el territorio de otro para poder crear este estado, sin duda su nacimiento no es natural, per se es un nacimiento artificial. Eso no se necesita hacer una gran elaboración abstracta o intelectual para llegar a esta conclusión. También hay que decir que no es el único. Varios estados del sistema internacional han nacido también de manera artificial. Israel entonces es un agente artificial en el Medio Oriente que rompe cierta homogeneidad en el Medio Oriente, que en consecuencia va a causar fricciones, va a causar fracturas en el Medio Oriente, y más aún si es un agente dinámico y que lleva la iniciativa en acciones hostiles, como es el caso del desvío del río Jordán. Por otro lado, dentro de Israel existía también una discusión, llamémoslo parcialmente nacionalista, aunque no me gustaría tanto el concepto nacionalista para este caso, una serie de presiones internas para que Israel volviera a acceder a los territorios, sobre todo egipcios, que había ocupado en 1957 y que posteriormente regresa. También hay unas tensiones dentro de Israel para que Israel ocupara lo que le hizo falta en la primera guerra árabe-israelí, o sea, Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. A esto también debe sumarse, como ya lo mencionamos, ese nacionalismo sirio, jordano y egipcio. ¿Qué características tuvo entonces esta guerra? Aquí la primera discusión que hay que abordar es el apoyo de Estados Unidos. Hay que ser claro en esto. Estados Unidos va a apoyar parcialmente a Israel al inicio de la guerra, a través de acciones materiales militares, como es por ejemplo la presión de la Fuerza Aérea estadounidense y de medios militares estadounidenses sobre la Fuerza Aérea egipcia, tratando de obligarla a permanecer en tierra, como efectivamente ocurrió, para que después Israel, en un golpe de mano, pudiera arrasar la aviación egipcia en tierra, estacionada en sus aeropuertos. Sin embargo, esta participación estadounidense se debe matizar. Uno no debe caer en el error de decir que Estados Unidos al inicio de la guerra era un aliado incondicional de Israel. No, de hecho, la alianza incondicional que vemos hoy se va a construir casi que inmediatamente después de la guerra. Un elemento para tratar de probar lo que estoy diciendo es el papel que tuvo Estados Unidos en la resolución posterior a la guerra, la resolución 242 del 67. Esta resolución, que es una resolución que a ningún israelí le gusta,
porque define el conflicto como un conflicto de ocupación que no le conviene para nada a la política israelí y que se convierte en el pilar, en la espina dorsal de las reclamaciones políticas palestinas. Esta resolución se toma desde el Consejo de Seguridad de Estados Unidos sin que Estados Unidos la hubiera vetado o se hubiera opuesto. Entonces, el hecho que esté la resolución 242 nos permite demostrar que la alianza entre Estados Unidos e Israel para 1967 no era tan irrestricta ni era tan sólida. De hecho, en el transcurso de la guerra ocurre el episodio del USS Liberty, que ahora lo voy a mencionar. Pero tampoco podemos ir al extremo que Estados Unidos no apoyara para nada a Israel. Ese apoyo se vio a la hora de mantener en tierra la Fuerza Aérea Egipcia y a la hora también de incrementar, previo a la guerra, la asistencia militar y económica a Israel. Israel desarrolló la guerra básicamente desde el aire, elimina el poder aéreo egipcio y jordano, el egipcio en tierra, sin tener la posibilidad menor de un combate aéreo entre Egipto e Israel. Israel la destruye en tierra. E intenta aplicar casualmente lo mismo que aplicaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con el concepto de Blitzkrieg, con el concepto de guerra relámpago. Este concepto empataba poder aéreo con empleo de blindados y desarrollo de blindados, infantería mecanizada en un espacio que permitiera la velocidad, en este caso el desierto. Esta conducción militar de Israel le dio los resultados, evidentemente, que todos conocemos, que en 6 días ocupara la Franja de Gaza, Cisjordania, los altos, Jerusalén Oriental, la península del Sinaí y los altos del Golán. En la imagen vemos el USS Liberty. Este buque era un buque de inteligencia estadounidense que estaba parqueado en el Mediterráneo Oriental frente a la costa egipcia. Y en el ataque aéreo de Israel a Egipto, el USS Liberty también fue bombardeado por la Fuerza Aérea Israelí. Murieron más de 100 marines estadounidenses y el buque de inteligencia pues prácticamente quedó destruido. Este episodio nos muestra entonces esa brecha que todavía había entre Israel y Estados Unidos en ese momento. No se trató, sin lugar a dudas, de un error militar, no se trató de un bombardeo a un objetivo equivocado, no. Se atacó un buque de inteligencia estadounidense con un fin claro, y era tratar de amarrar desde el lado israelí a Estados Unidos todavía en la guerra y de su lado. ¿Qué consecuencias tuvo entonces la guerra de los 6 días? En primer lugar, la ocupación plena, completa del territorio palestino, Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, lo que no se había ocupado, lo que Israel no había podido acceder en la primera guerra árabe-israelí. Para Israel, un monopolio del agua, de las fuentes de agua de superficie, de fuentes de agua subterráneas, y la restricción del agua para las aldeas palestinas. A partir del 67, el agua entra como a ser parte del conflicto palestino-israelí, siendo entonces uno de los factores más importantes. Sobre esto, varios investigadores latinoamericanos, incluso en la Argentina, hay un par de investigaciones hechas por un académico muy serio, muy juicioso, sobre el impacto del agua en la ocupación. El tercer elemento, la tercera consecuencia, tiene que ver con el incremento de la ilegalidad internacional. El conflicto es un conflicto de ocupación que tiene otra característica, y es que Israel ha violado tal vez la mayor cantidad de resoluciones de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haya violado cualquier otro Estado en el sistema internacional. Es un conflicto que deja ver el carácter ilegal de la acción israelí. Este incremento de la ilegalidad internacional se da contundentemente a partir de la guerra de los 6 días. En un video posterior vamos a entrar en detalle en este tema, en este punto. Y marca el inicio, también como cuarta consecuencia, el inicio de la injerencia de Estados Unidos en la región. Esta incorporación de Estados Unidos va a tener un tema fundamental con Jerusalén Este, que ya lo voy a mencionar. Si avanzamos rápidamente, parte por parte, Cisjordania, Jerusalén, Gaza, vamos a mirar qué ventajas se llevó Israel con esta guerra. Por un lado, al empujar a los jordanos de Cisjordania, se da una pérdida de la presencia árabe en el centro de Israel. ¿Sí? Los israelíes veían la presencia jordana como una permanente amenaza, etcétera, su discurso de amenaza existencial que todos conocemos, y permite empujar a los jordanos hasta después del río Jordán.
Le permite el control de las tierras de riego, sobre todo esas tierras altas sobre las cuales se sustenta Palestina, donde hay fuentes de aguas subterráneas en un nivel importante, y sobre todo le permite controlar la zona de presencia palestina más grande que quedó después de 1948, que era justamente Cisjordania. Para el caso de Jerusalén es fundamental entender esto. En primer lugar, a Israel le dio el control de los lugares santos. Esto implica la posibilidad de pegarse el rótulo y de explotar, manipular ese rótulo, como todo lo hemos visto, de tierra santa, asumiéndose también un protagonismo en el mundo católico y en el mundo musulmán, pero fundamentalmente en el mundo católico, su rótulo de tierra santa a partir del control de los lugares santos de Jerusalén Este, el acceso a los recursos del turismo religioso que deja este control de estos lugares santos, y la importancia de Jerusalén. Con esto logra crear un puente con los tomadores de decisiones de Estados Unidos. Cuando Israel se propone como tierra santa, cuando Israel se propone como sitio, como espacio, como entidad que controla los lugares santos, se puede sintonizar con los tomadores de decisiones de Estados Unidos, que pertenecen a una clase política conservadora, pero simultáneamente religiosa, protestante, que ven entonces en el discurso de Israel algo familiar, algo común a ellos. Con este control de los lugares santos, Israel sintoniza entonces y se echa en el bolsillo a estos tomadores de decisiones en política exterior de Estados Unidos, y esto es lo que va a afianzar esa alianza que desde 1967 tiene vigencia hasta hoy. Esa sintonía con esos tomadores de decisiones conservadores y protestantes simultáneamente. Con Gaza, Israel también gana algunas ventajas. En primer lugar, ocupa el último reducto palestino, que no ocupó desde la guerra del 48, le da la posibilidad de controlar la totalidad de la frontera con Egipto, y le da la posibilidad también de controlar la totalidad del litoral, tener acceso al completo del Mediterráneo oriental. Fuera de Palestina, con los altos del Golán, ¿qué obtuvo Israel? El monopolio de los recursos hídricos, las fuentes de agua y las cuencas de agua que se derivan de los altos del Golán, controlar una altura estratégica dominante que le permitía una vigilancia permanente sobre Siria. Sin embargo, y ya con esto cierro este video, ante el intento israelí de anexar a la fuerza estos territorios, similar a lo que hizo en 1948, la comunidad internacional se mueve, y el Consejo de Seguridad, no estoy hablando de la Asamblea General, estoy hablando del Consejo de Seguridad, emite la resolución 242. Voy a tomar solamente unos fragmentos. Esta resolución pide el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios ocupados, y lo resalto en negrilla, territorios ocupados durante la guerra. ¿Por qué lo resalto en negrilla? Porque la resolución no dice el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios en disputa o de tierra de nadie. No, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es muy claro, pide el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados. Per se, el conflicto es un conflicto de ocupación entre dos instancias internacionales. Aquí le da un marco jurídico, un marco normativo especial, específico al conflicto, que Israel intenta huir. Por esa razón es que Israel dice que se trata de territorios en disputa, que es un conflicto interno, que era tierra de nadie, que la resolución 242 es etérea, que es confusa. No, nada de esto es cierto. Se puede leer con claridad. El retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios ocupados. Aquí no hay lugar a dudas. Esto no es etéreo, territorios ocupados. También pide la terminación de la beligerancia y el reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados. Per se, la resolución 242 está hablando entonces del reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de Palestina. Si estuviera hablando solamente de los vecinos árabes, no tendría por qué incorporar independencia política, no tendría que incorporar soberanía, ya la tenían. Cuando la ONU, cuando el Consejo de Seguridad habla de soberanía, integridad territorial e independencia política, está hablando del Estado palestino que tenía que nacer ahí, en ese momento.
Otro de los elementos de la resolución 242, el derecho de todos los estados a vivir en paz dentro de fronteras seguras, libres de amenazas o actos de fuerza. Si partimos del hecho que el que atacó en la Guerra de los 6 días, el primero que disparó fue Israel, evidentemente esta parte de la resolución tiene que ver con el anhelo de los vecinos árabes, incluyendo Palestina, de vivir en paz y lograr una solución justa al problema de los refugiados, a los refugiados que Israel echó en el 48 y a los refugiados que Israel también alcanzó a echar en el 67. Entonces, esta resolución se convierte en el pilar del entendimiento del conflicto palestino-israelí. Hasta 1967, entre 1947 y 1967, el conflicto palestino-israelí fue un conflicto de tipo colonial, que favorecía los intereses del sionismo y que en la parte inicial se sintonizó con los intereses británicos, como lo vimos en los videos anteriores. A partir de 1967, el conflicto deja de ser un conflicto exclusivamente de tipo colonial para convertirse en un conflicto de ocupación. Una instancia internacional invade, ocupa territorio del vecino, territorio que no le pertenece. Aquí no estamos hablando de territorio israelí, estamos hablando que Israel ocupó territorio que no le pertenece, así de simple. Es un conflicto de ocupación a partir de 1967 y a partir de 1967, con esa sintonía que hace Israel con los tomadores de decisiones protestantes conservadores en Estados Unidos, se da esa sintonía entre Israel y Estados Unidos. Sintonía que no se había dado con tanta contundencia antes de 1967. Con esto termino este video y nos aproximamos ya entonces a analizar qué fue del conflicto palestino-israelí después de 1967. Muchas gracias.